Saboreando la palabra de Dios, un espacio donde encontrarás la reflexión del Evangelio de lunes a sábado. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? ¿Cómo se encuentran el día de hoy 6 de febrero del 2024? El Evangelio de San Marcos capítulo 7 versículos del 1 al 13 nos presenta a este Jesús que anda evangelizando, misionando, pero los fariseos con algunos escribas se dedicaban a observar a Jesús para ver de qué manera acusarlo, atacarle, ver en qué falta, en qué falla y poder hacerlo caer. Es decir, en el seguimiento o aquella gente hace 2000 años que seguían a Jesús o iban al encuentro de Jesús, había dos tipos de personas. Unos, los que solamente iban para poder juzgar, criticar, para poder hacer caer a Jesús, y también aquellas personas que realmente seguían a Jesús porque querían un encuentro con Dios, porque querían dejarse guiar por Dios, porque querían un milagro, querían una gracia de Dios y tenían esta fe en Jesús que Él podía obrar grandemente en ellos. Entonces, estos fariseos y escribas, que eran los conocedores de la ley, los que tenían ese conocimiento de las Escrituras, pues se acercan para poder observar a Jesús, ver de qué manera fallan, y se dan cuenta que sus apóstoles, sus discípulos de Jesús, no cumplen con la ley de Moisés, sobre todo con la purificación. Los judíos tenían, como hoy nos enseña el Evangelio, los judíos tenían un montón de preceptos previos para comer, para ocupar los utensilios de la cocina, en fin, había unos ritos propios que tenían que hacer. Por eso Jesús les dice que son unos fariseos hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos observan las cosas humanas, pero se olvidan de Dios. Dios es lo más importante. Dice el mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Dios tiene que estar sobre todo y por encima de todo. Después viene la parte humana, la parte de los preceptos, las leyes y todo lo que uno quiera. Pero primero está Dios. Y a estas personas religiosas se les olvidó que Dios debe de estar en primer lugar. Y ellos ponían en primer lugar las cosas secundarias, los preceptos, esas normas humanas. Por eso Jesús dice: ustedes se dejan guiar por las tradiciones humanas y se olvidan de Dios. Y eran observantes estrictamente, pero de estas cosas materiales, pero de lo más importante se olvidaron. Y entonces Jesús viene a cuestionar la vida de los fariseos y de los escribas. Por ejemplo, ellos dicen que si ellos, por ejemplo, declaran sus bienes como ofrenda del templo, ya no pueden dar herencia ni ayudar a sus padres. ¿Por qué? Porque lo han declarado como ofrenda del templo. Y Jesús le dice: hipócritas, declaran la ofrenda, sus ofrendas para Dios, para no poder ayudar a su padre y a su madre. Y dice Jesús: ¿pero qué dice el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre, es decir, cuida de ellos, protégelos, ayúdalos, no solamente con las palabras, sino también con nuestros bienes, poder ayudar y socorrer a nuestros padres, porque ese es parte del mandamiento que tenemos dentro de la ley de Dios. Y estas personas, para no ayudar a sus padres, declaraban todos sus bienes como ofrenda del templo, y de esta manera ellos justificaban su falta de ayuda a sus padres. Y Jesús les dice: hipócritas, ven, observan las cosas humanas, pero se olvidan de los mandamientos de Dios, que es lo más importante. Eso también debemos de tener mucho cuidado, queridos hermanos, porque muchas veces nos vamos llenando de costumbres, nos vamos llenando de tradiciones en nuestras comunidades, en nuestras capillas, en nuestras parroquias, y a veces nos dejamos guiar más por esas tradiciones y por esas costumbres que por Dios mismo. Nos olvidamos de Dios mismo y queremos cumplir las cosas secundarias. Cuidado, porque podemos caer en este mismo problema de los fariseos, de los saduceos.
de esta gente que era observante de la ley. Podemos observar estrictamente algunas cosas que nos conviene, pero de lo más importante de la ley de Dios nos olvidamos. Y solamente quisiera terminar con aquella frase de San Agustín. Él decía: ama y haz lo que quieras. Si tú amas a Dios y te amas a ti, podrás amar a los demás y podrás hacer puras acciones que convocan y que conllevan y desembocan en el amor. Y quien hace todo desde el amor no se va a equivocar, no va a hacer el mal, sino siempre hará el bien. Bueno, pues que también esa sea nuestra regla el día de hoy. Ama y haz lo que quieras. Que amemos a Dios, nos amemos y amemos a los demás y hagamos todo con amor. Y entonces ahí pues no estaremos faltándole a nuestro Padre Celestial. Que sea el amor la regla principal para poder hacer todo lo que nos pide Dios, todo lo que nos pide la Iglesia y todo lo que nos compete como hijos de Dios, como discípulos y como cristianos católicos, miembros de esta Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que compartas esta reflexión en tus redes sociales, que te suscribas a mi canal de YouTube y me regales un like. Yo los bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se despide su hermano y amigo en Cristo Jesús, Diácono Mario. Que todos tengan un excelente día. Abracitos para todos.